Desde el primer rayo del amanecer, cuando la luz dorada se coló entre las tablas viejas del granero y reveló el polvo suspendido como un recuerdo que se niega a caer, la joven apache sintió que su corazón seguía corriendo aunque su cuerpo estuviera quieto. Había pasado la noche más larga de su vida en una tierra que no le pertenecía, lejos de su gente, con el miedo aferrado a la piel como una segunda sombra, y aún así el día llegaba, implacable, ofreciendo una oportunidad que no pedía permiso. Aquella mañana no era solo un nuevo comienzo, era la prueba de que incluso después del terror más profundo, la luz todavía se atrevía a regresar. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los corazones rotos pueden volver a confiar, te invitamos a que desde ahora apoyes esta historia con un like, un comentario, la compartas con alguien especial y te suscribas al canal para que más relatos como este sigan encontrando su camino. La joven se llamaba Aileen Yatsie y había llegado al rancho de San Jacinto sin nada más que su nombre, su memoria y un temblor constante en las manos. El mundo que conocía había sido arrancado de raíz en una sola tarde, cuando el humo se elevó por encima del desierto y los gritos se confundieron con el galope de los caballos. Desde entonces, el tiempo se había vuelto una línea borrosa de huida, cansancio y silencios impuestos. El ganadero que la había encontrado al borde del camino, bajo un sol despiadado, se llamaba Eusebio Montoya, un hombre de rostro curtido y mirada cansada que había aprendido a desconfiar de casi todo menos del trabajo honesto. No habló mucho cuando la vio, no preguntó de más, y ese silencio fue el primer gesto de respeto que Aileen había recibido en semanas. Durante su primera noche en el rancho, el miedo no la dejó dormir. Cada crujido de la madera parecía una amenaza, cada sombra un recuerdo que volvía a morder. El granero era sencillo, limpio, con una cama improvisada y una manta que olía a sol y a campo. Aileen se aferró a esa manta como si fuera un escudo, repitiéndose que debía sobrevivir un día más, solo uno más. Cuando el alba finalmente llegó, no trajo descanso, pero sí claridad. Vio el rancho extenderse bajo el cielo azul, los campos verdes ondulando con el viento, los animales moviéndose con una calma que parecía imposible después de tanta violencia. Ese contraste la desarmó. Eusebio la observaba desde lejos mientras arreglaba una cerca, sin invadir, sin vigilar de forma evidente. Había visto miedo antes, pero no uno tan profundo, tan silencioso. Su propia vida había sido una sucesión de pérdidas, una esposa enterrada demasiado joven, un hijo que se fue a la ciudad y nunca volvió, una tierra que apenas lograba sostenerse entre deudas y sequías. Ayudar a Aileen no era un acto heroico, era casi una necesidad, una manera de recordarse que aún podía hacer algo bien. Aileen, por su parte, luchaba contra el impulso de huir. La confianza no era un regalo fácil para quien había perdido todo. Los días siguientes transcurrieron bajo un sol generoso, con el sonido constante de las chicharras y el olor a tierra húmeda. Aileen comenzó a ayudar en pequeñas tareas, primero por agradecimiento, luego por necesidad de sentirse útil. Aprendió a alimentar a las gallinas, a recoger hierbas cerca del arroyo, a caminar sin sobresaltarse ante cada ruido. El trabajo no borraba el pasado, pero le daba forma al presente. Eusebio no hacía preguntas incómodas, y ese espacio sin exigencia se convirtió en un refugio inesperado. Poco a poco, el miedo dejó de ocuparlo todo, aunque seguía ahí, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. El mayor desafío para Aileen no era el cansancio ni la incertidumbre, sino la culpa. Sentía que al aceptar la calma del rancho estaba traicionando a los suyos, olvidando demasiado pronto. En las tardes, cuando el sol caía lento y el cielo se teñía de naranja, se sentaba bajo un árbol y dejaba que las lágrimas corrieran en silencio. No había palabras suficientes para explicar lo que se pierde cuando se pierde un hogar, pero había momentos en los que la naturaleza parecía escuchar. Eusebio respetaba esos silencios, entendiendo que algunas batallas se libran por dentro y no admiten testigos. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. No fue un gesto grandioso ni una promesa solemne, sino una serie de detalles mínimos,
una taza de agua fresca dejada cerca cuando el calor apretaba, una herramienta arreglada sin que nadie lo pidiera, una mirada que ya no se apartaba por desconfianza sino por timidez. Aileen empezó a sentir que podía respirar sin miedo durante el día, que el sol ya no era solo un recordatorio del camino recorrido, sino una promesa de continuidad. Eusebio, a su manera torpe, descubría que el rancho se sentía menos vacío con ella allí, que las horas pasaban más rápido cuando había alguien más compartiendo el peso del silencio. La amenaza, sin embargo, nunca desaparece del todo en las historias que nacen del dolor. Un día, unos hombres llegaron al rancho preguntando por una joven apache. El aire se volvió denso, y el miedo regresó con la fuerza de una tormenta de verano. Aileen sintió el cuerpo helarse, preparada para huir otra vez, pero Eusebio se interpuso con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No hubo violencia, solo palabras firmes y una convicción nacida de algo más fuerte que el miedo, la certeza de que proteger a alguien indefenso era una forma de redención. Los hombres se marcharon, no convencidos del todo, pero lo suficiente. Después de ese día, la relación entre Aileen y Eusebio cambió de manera irreversible. La confianza ya no era solo una idea frágil, sino una experiencia compartida. Aileen comprendió que aceptar ayuda no la hacía débil, y Eusebio entendió que abrir el rancho y el corazón no era una amenaza, sino una oportunidad. Bajo el sol del mediodía, mientras trabajaban lado a lado, ambos sentían que algo nuevo estaban haciendo, algo que no borraba el pasado, pero que le daba un sentido distinto. El tiempo siguió su curso, y el rancho de San Jacinto se transformó en un lugar de sanación. Aileen comenzó a hablar de su gente, de las historias que su abuela contaba junto al fuego, de las canciones que se cantaban al amanecer. Compartir esos recuerdos era doloroso, pero también liberador. Eusebio escuchaba con atención, aprendiendo a ver el mundo desde una perspectiva que nunca había considerado. En ese intercambio silencioso, ambos encontraron una forma de reconciliarse con lo que habían perdido. Cuando finalmente llegó el día en que Aileen se sintió lista para decidir su propio camino, el sol brillaba alto y el viento movía suavemente los pastos. No había prisas ni exigencias. Sabía que podía quedarse o irse, y esa libertad era el mayor regalo que había recibido. Eusebio, consciente de que no podía retenerla, aceptó la incertidumbre con una serenidad nueva. Lo que habían construido no dependía de la permanencia, sino del impacto mutuo que habían tenido. Antes de llegar al final de esta historia, te hacemos una petición especial. Escribe en los comentarios la palabra esperanza si sientes que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando ser vista. Aileen eligió quedarse un tiempo más, no por obligación, sino por elección. Bajo el cielo abierto y el sol generoso, comprendió que el hogar no siempre es un lugar fijo, sino las personas y los momentos que nos devuelven la capacidad de creer. El rancho no borró su dolor, pero le enseñó que podía convivir con él sin dejar que la definiera. Eusebio, al verla caminar con la cabeza en alto, supo que la bondad silenciosa puede cambiar destinos de maneras que nunca imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el miedo, la esperanza y la sanación latir entre estas palabras, te invitamos desde lo más profundo a interactuar con el video, a dejar tu huella. Porque cada gesto de apoyo ayuda a que más historias como esta sigan siendo contadas y sigan recordándonos que la humanidad todavía tiene remedio.